bienvenida a nuestro nuevo programa Derechos para la Memoria y el Futuro. Conversaciones desde la Casa de la Memoria Sola Sierra, transmitiendo a través de nuestras redes sociales de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de El Desconcierto. Les damos la bienvenida y vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Está con nosotros nuestra panelista vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lena Salamanca, quien tiene 2 hermanos detenidos desaparecidos. Es además miembro del Comité de Derechos Humanos de su población, ahí en La Legua, en San Joaquín específicamente, y además es miembro del Partido Comunista de Chile. Bienvenida, Lena, ¿cómo estás? Muy bien, Gloria, muchas gracias por la invitación. Y bueno, tenemos hoy día una abogada invitada. Ella lleva varios casos de derechos humanos. Nuestra invitada de hoy tiene mucha vinculación con las violaciones a los derechos humanos de antes, lleva entre otros casos los de Colonia Dignidad, pero además ella ha tenido un rol muy activo en la defensa de quienes fueron víctimas en el proceso de la rebelión popular o el estallido social. Así es que presentamos con mucho cariño, digamos, a quien además es abogada del CODEPU, nuestra amiga Mariela Santana. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y estamos en nuestro programa hablando de derechos humanos, hablando de la importancia de la memoria histórica y también hablando de los temas contingentes. Hoy por hoy, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, se ha descubierto un búnker que no se conocía precisamente en el enclave de Colonia Dignidad. ¿Cómo se llegó a esta situación y además cómo ha sido este proceso largo de mucho tiempo de Colonia Dignidad? Bueno, hay que hacer presente que Colonia Dignidad fue un estado dentro de otro estado y la mega estructura de Colonia yo creo que al día de hoy recién se está siendo desmantelada de a poco. O sea, nunca ha sido desmantelada del todo. Colonia Dignidad fue el mayor enclave de la DINA durante la dictadura cívico-militar y es de público conocimiento que sirvió de centro de detención, de tortura y de exterminio de la mayoría de los detenidos desaparecidos que transitaban por los centros de detención de tránsito como 3, 4 Álamos, Londres 38, etcétera. Iban a parar a Colonia Dignidad, donde eran exterminados, y este proceso de búsqueda no ha terminado. En realidad, refiriéndonos al plan de búsqueda, en general, todas las causas de desapariciones forzadas concluyeron, muchas de ellas, en condenas por secuestro, por tortura, pero nunca el Estado chileno se dedicó a buscar a los detenidos desaparecidos. Entonces, si bien los autores de los crímenes de tortura, secuestro calificado, incluso algunos homicidios que están establecidos y determinados, concluyeron esas con sentencias ejemplares y hay presos en Punta Peuco. Pero lo que faltó fue determinar cuál fue el destino final de aquellos detenidos desaparecidos de los distintos lugares en donde fueron inhumados, exhumados en la operación Retiro de Televisores y posteriormente hechos desaparecer. Entonces, a raíz del Plan Nacional de Búsqueda, el Plan Nacional de Búsqueda viene a apoyar las labores de búsqueda y a dar este impulso desde el Estado para encontrar y determinar las circunstancias en que fallecieron y en que desaparecieron los 1.469 víctimas de desaparición forzada en Chile. En Colonia Dignidad, específicamente, una causa que nosotros llevamos desde hace muchos años, incluso antes del plan de búsqueda. Yo represento a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos del Maule, Talca, Linares y Parral. Nosotros lo que hicimos fue intentar abrir este paso, una ventana, a través de una querella por inhumación y exhumación ilegales en los terrenos de Colonia Dignidad, causa que comenzó a conocer el ministro Carroza,
Y ese fue el punto de partida para que en otras causas también se iniciaran cuadernos de búsqueda. ¿Por qué? Porque esa querella específica buscaba, por un lado, determinar las responsabilidades penales para aquellas personas que habían inhumado, exhumado ilegalmente y después hecho desaparecer a cientos de personas dentro de Colonia Dignidad. Y por otro, se abría un cuaderno de trabajos que podía contar con el financiamiento del Ministerio de Justicia para las labores de búsqueda. Muchísimas gracias. Vamos a ahondar en el tema de las labores de búsqueda, porque cuando la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos recibe esta convocatoria de parte del Estado de Chile, este Plan Nacional de Búsqueda, dentro de las frases que ustedes señalan, es la última posibilidad quizás de poder encontrar. ¿Cómo evalúan hoy día, en este minuto, en los avances o no avances del Plan Nacional de Búsqueda, y cómo las pilla ustedes como organización este encuentro de este búnker donde eventualmente podría haber algún tipo de hallazgo? Bueno, para nosotros como agrupación recibimos este plan de búsqueda con mucha responsabilidad política, sobre todo porque los nuestros eran militantes de partidos de izquierda, pero también con mucha esperanza, porque recordar que las viejas nuestras que ya no están, que fallecieron, se fueron con mucha esperanza porque no hubo justicia, hubo injusticia, no justicia en este país para ellas. Y en ese sentido, este plan de búsqueda viene también a cumplir ese deber que tiene el Estado de implementar las políticas públicas para la búsqueda de los nuestros, porque es importante señalar que nosotros, los familiares, desde el día 1, a partir del 11 de septiembre de 1973, cuando se instala este golpe fascista cívico-militar, comenzamos la búsqueda, comenzaron nuestras madres, nuestras abuelas, las tías, nosotros que éramos pequeñas, a buscar por los centros de campo de concentración, por los centros de política de exterminio, por todos los lugares donde nos decían, allá puede estar el compañero, allá está la compañera. Estadio Nacional, Villa Grimaldi, La Venta Sexy, muchos lugares donde estaban los nuestros y las nuestras. Y en ese sentido también la Noche Negra también llega a Parral, a la región del Maule, en donde se encuentran los compañeros con este enclave alemán, como decía Male, donde Paul Schaeffer, siendo un jerarca de todo lo que vivió el proceso del Holocausto en Alemania, cuando llega a Chile en la década del 60, se instala acá con la responsabilidad del Estado en ese entonces de Frei Montalva, donde permite que se genere esta colonia de dignidad hoy llamada Villa Baviera. Y ahí los agentes del Estado de la DINA, Manuel Contreras, iban y venían como por su casa, y en ningún momento ellos dijeron, ¿qué pasa acá? ¿Por qué este seguimiento a los nuestros? Y en ese sentido, cuando hoy, a raíz del plan de búsqueda, la ministra Paula Plaza tiene como sitio también de interés lo que la ex Colonia Dignidad, hoy Villa Baviera, se encuentra este búnker también que puede ser un punto de vigilancia que ocupaban para el control de los prisioneros, porque hay certeza en las demandas, y en las querellas y en todas las sentencias que muchas compañeras y compañeros estuvieron y fueron torturados también en Colonia de Dignidad y por colonos también y por personeros de la DINA, pero también por alemanes. Y en ese sentido nosotros conocemos el caso, por ejemplo, del compañero Juan Maino Canales, de Elizabeth Recas, que estaba embarazada de 4 meses junto a sus compañero. Y en ese sentido nosotros vemos que el plan de búsqueda tiene ese deber con las familias, pero no solamente con las familias, sino con el Estado, porque siempre se ha sabido que existía Colonia de Dignidad, que hubo represión, que hubo tortura, que hubo exterminio, que hubo inhumación, exhumación, pero también hay una responsabilidad de quienes en ese momento eran parte de la dictadura militar, como por ejemplo quienes perpetraron los crímenes de lesa humanidad, los agentes de la DINA. Y con esto, con el plan de búsqueda, nosotros creemos que se abre una esperanza y también un camino de justicia, porque la justicia ha sido denegada para nosotros los familiares, pero no solamente para nosotros, sino para todas las generaciones, porque con justicia necesitamos tener una justicia verdadera para construir una memoria digna y una memoria en donde no tengamos más que sufrir lo que pasaron miles de chilenos y chilenas en este país, y también como fueron los compañeros de la ex Colonia de Dignidad, hoy Villa Baviera, en donde el gobierno chileno, en forma conjunta con el gobierno alemán,
van a generar ahí un sitio de memoria, porque ya el presidente Boris solicitó a los personeros del gobierno que sea expropiado varios sectores de la hectárea, de las 182 hectáreas que tiene la colonia, para que se construya un sitio de memoria, porque del 2016 ya es monumento nacional y se va a trabajar de forma conjunta para el nunca más en ese sector. Y eso es muy importante porque la justicia tiene que venir con reparación y con memoria, pero lo que está haciendo en este momento el plan de búsqueda es un sitio de interés importante donde ya hay algunas metas que se están cumpliendo y se está avanzando. Es poco, es tarde, pero se está avanzando. Muchísimas gracias. Muchas veces hemos visto la indolencia de los medios de comunicación para acoger los testimonios, las historias que han ocurrido. Cuando se produjo el 40 aniversario del golpe civil y militar, vimos puesto en valor visual muchas imágenes que la gente no conocía. A ti te ha tocado en lo personal asumir defensas que son muy duras y muy complejas en lo humano, por ejemplo, las víctimas de violaciones en el estallido social. Estoy pensando en una de las víctimas que quedó completamente paralizado, sin poder valerse por sí mismo, entre otras cosas. ¿Cómo ha sido tu proceso como abogada? Porque has trabajado con casos antiguos, por decirlo de alguna manera, pero estás trabajando con casos hoy día in situ de violación a los derechos humanos. Bueno, yo quisiera complementar un poco con lo que preguntaste del búnker de Colonia, y en lo personal y por el conocimiento que yo tengo de la causa, yo creo que este hallazgo del búnker, que básicamente no es un hallazgo nuevo, el búnker había sido descubierto por diligencias en el año 2005. El tema es que la causa la conocía el ministro Cepeda, que hizo una muy mala investigación. El ministro Cepeda dejó sin investigar 46.000 fichas de inteligencia dentro de Colonia Dignidad, y pasó por alto también las diligencias que un antropólogo físico, don Ángel Tamayo, que hoy día está en Alemania, había constatado y había descubierto. Es un sistema de túneles más que de búnker. Lo que da cuenta este hallazgo es en el fondo la forma de operar de Colonia. Da cuenta de que había un sistema de vigilancia, como dice Elena, y que había un sistema de inteligencia y de interconexión. Pero yo no creo que las víctimas de desaparición forzada estén en esos túneles ni en esos búnkers, sino que están enterrados en las 10 fosas que aún no se descubren. Solamente se descubrió una sola fosa que no fue periciada y ya está absolutamente, ha pasado mucho tiempo desde que sí, contaminada, y las otras 9 fosas no se han encontrado. Hay testimonios que dicen que incluso hay una sola fosa, una fosa que no fue objeto de exhumaciones. O sea, podríamos estar hablando del único lugar en Colonia o incluso en Chile donde todavía hay decenas de detenidos desaparecidos sin haber sido exhumados. O sea, y esa es por ahí hay que conducir las labores de búsqueda. O sea, si estamos hablando de buscar detenidos desaparecidos, yo creo que hay que relevar y ahondar más en buscar información de quien la tiene. Hay que revisar los expedientes y hay que hacer uso de las nuevas tecnologías como el georradar, el LiDAR y todos esos instrumentos que efectivamente la ministra Plaza está con mucho interés utilizando. Ahora, respecto a tu pregunta, claro, CODEPU tiene 44 años de vida y nos hemos como constituido como un puente entre las violaciones de derechos humanos del pasado y las presentes. Y eso nos permitió que, ocurrido el estallido social, inmediatamente como que nos articuláramos más fácilmente que a lo mejor otros colectivos, porque lamentablemente teníamos ya experiencia. Nos articulamos, instalamos un punto de salud clandestino en las oficinas del CODEPU. Ahí llegaban decenas de heridos de perdigones, les sacábamos los perdigones, yo no,
pero un equipo de salud con enfermeras, una doctora, instalaron una camilla en una de las oficinas y sacaban los perdigones, las curaciones, porque muchos de los manifestantes no querían acudir a los centros de urgencia, donde eran indiscriminados, donde eran objetos de... eran inscritos en unos verdaderos listados de los manifestantes, cosa que ya se sabe. Eso es de público conocimiento, lo dijo la fiscal Chong en la formalización de los altos mandos. Hay una ficha por cada manifestante y por cada víctima, por ejemplo, de trauma ocular como Gustavo Gatica. Respecto de la causa de Mario Acuña, nosotros llegamos a Mario cuando ya habían transcurrido 8 meses de los hechos. Mario estaba absolutamente postrado en abandono total del Estado. Él quedó tetrapléjico, con un daño neurológico irreversible, y logramos en su causa una condena con pena efectiva para 2 de los 4 acusados. Uno fue absuelto y el capitán fue condenado a 3 años y 1 día con pena remitida, en el fondo. Para nosotros esa causa fue de especial importancia porque tramitar una causa en donde la víctima no es la víctima ideal, no es como el buen vecino, no es la persona con un historial intachable, como en términos de que Mario, todos sabemos que tenía problemas de adicciones con el alcohol, en Mario se juntan todas las violencias que pueden haber. Una persona pobre, con adicciones, sin casa, con problemas de hacinamiento, con baja instrucción. Entonces, tratar de hacer justicia o de lograr que esas personas tuvieran acceso a la justicia, pero además con perspectiva en derechos humanos, fue un tremendo logro para nosotros y un tremendo desafío. Porque no solamente era la víctima la no ideal, sino que eran los testigos, que eran hostigados por la defensa, discriminados por el tribunal. A modo de ejemplo, la testigo clave que fue también víctima en los mismos hechos que vulneraron a Mario, era una madre primeriza y la tuvieron 3 días declarando con la bebé lactante en fiscalía. Y con pregunta tras pregunta, la chica, si dejaba de declarar, perdíamos el testigo. Entonces, ni el tribunal tuvo la sensibilidad y la perspectiva de género para poder tomar y para poder ponerle límites a la defensa, ni la misma defensa tuvo ninguna compasión con esa chica. La guagua lloró los 3 días seguidos, pero la testigo tuvo que terminar su declaración. Parte de las historias que conocemos y que ustedes como agrupación y como familiares las han vivido. Eternas esperas, eterna búsqueda permanente y sistemática. Pero lo que nos habla de Mario es una cosa que está ahí en el cotidiano y que además evidentemente coloca el sentido de una justicia que tú lo has dicho muchas veces, es clasista. Una justicia que no es justicia. Para ustedes, como agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, a 50 años más 1, como ustedes dicen, ¿cuál es la mirada de la justicia? Una justicia que además hoy día está en tela de juicio a propósito de las filtraciones que hemos visto por los últimos casos. ¿Qué es la justicia chilena? ¿Cuánto falta para que esa justicia chilena pueda mirar a los ojos a los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos? Bueno, primero que todo decir que la justicia en Chile es un derecho humano que tenemos todos los familiares de acceder y que el Estado tiene que dar esa justicia, porque es una responsabilidad del Estado, porque es el Estado, los agentes del Estado, de la DINA, de la SNI y todo el exterminio que vino del Estado el que tiene que responder. Y para nosotros la justicia es una verdad histórica, una verdad con justicia, una justicia judicial también, en donde no solamente nosotros nos digan qué pasó con lo nuestro. Nosotros también queremos saber que aquellos que cometieron los delitos de lesa humanidad deben ir a la cárcel y a cárcel común, cumplir pena efectiva, y no pueden ir a cárceles especiales como por ejemplo en lo que es Punta Peuco hoy en día.
Y en ese sentido la justicia también tiene que ir acompañada de reparación, porque no solamente la reparación monetaria, la indemnización, sino una reparación donde la sociedad también sea parte de saber qué pasó con los nuestros y se involucre en lo que es la memoria, porque la justicia sin verdad, sin reparación, no es justicia, sería una justicia anómala, una no justicia, una injusticia. Y en ese sentido, como familiares de detenidos desaparecidos, creemos también que el Estado debe garantizar a través de medidas importantes, como por ejemplo garantía de no repetición, para que no se vuelva más a ocurrir lo que pasó en Chile, porque si nosotros no generamos garantía de no repetición, por ejemplo, preventiva, reparatoria, va a volver a ocurrir, y pasó con la revuelta popular, porque tuvimos una institucionalidad en donde la violencia cobró víctima de trauma ocular, violaciones, mutilados. Tenemos casos emblemáticos como el compañero Gatica, en donde todavía el Estado no responde frente a esos delitos de lesa humanidad, porque fueron en forma generalizada y sistemática. Y por eso el NIDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha sido tan cuestionado por la derecha, porque ellos dicen que acá hubo una revuelta delictual. Así lo plantean los sectores de las clases acomodadas en este país, la derecha y sobre todo la ultraderecha. Y nosotros creemos que la justicia tiene que ser la que establecen el derecho penal internacional, el derecho humanitario, una justicia con reparación, con verdad, pero sí, siempre nosotros nos enfocamos en una justicia que tiene que ser con garantía de no repetición y con memoria, porque cuando construimos una memoria histórica vamos a tener la certeza del nunca más. Muchísimas gracias. En el caso de una abogada que lleva casos, que está litigando permanentemente, que se enfrenta a los jueces, ¿cómo te llega a ti esta crisis que estamos percibiendo a través de las filtraciones que se han producido, del caso Hermosilla? ¿Cómo una abogada puede enfrentar y abordar la búsqueda de justicia frente a tribunales que evidentemente, con todo lo que sabemos hoy día, dejan mucho que desear ética, política y culturalmente? Sí, bueno, nosotras, las abogadas de derechos humanos y los abogados de derechos humanos, nos enfrentamos siempre con este muro, y de hecho vino hace poco, hubo una visita de la relatora de Naciones Unidas por la independencia de los magistrados, y dentro de sus conclusiones preliminares estableció que en Chile existía una justicia para ricos y una para pobres. Y para nosotros es muy manifiesto. O sea, de hecho, para nosotros como litigantes, o para mí como litigante, es muy frustrante ver cómo se alinea el Ministerio Público. Por ejemplo, en las causas del estallido, el Ministerio Público alineado con el poder político y con la judicatura. Todas las causas en que nosotros, o prácticamente todas las causas en las que nosotros perseguíamos responsabilidades contra los agentes del Estado, iban con una lentitud horrorosa, con fiscales que no realizaban todas las diligencias había y por haber, por tratarse de violación a los derechos humanos. El Estado chileno está obligado a investigar y a juzgar y a ocupar todos los instrumentos y agotar todos los recursos necesarios cuando se trata de violación a los derechos humanos. Y nosotros nos vimos enfrentados a un Ministerio Público que no investigaba, que no empadronaba testigos, que dejaba un año sin siquiera situarse en el sitio del suceso, perdiéndose muchas pruebas. Y de hecho, el 2% de las causas en que hay víctimas de violación a los derechos humanos han obtenido sentencia condenatoria. Más del 40% han sido archivadas. Nosotros lo que hacemos es ocupar todas las herramientas, invocar los tratados internacionales, a veces nos resulta, a veces logramos revertir las decisiones de los fiscales de no investigar, de no seguir investigando, y forzamos la acusación para lograr llegar a juicio oral. Sin embargo, y por el contrario, cuando se trata de perseguir a los manifestantes, de perseguir a la prensa, a los comunicadores, las investigaciones iban muy velozmente,
en menos de un año habían condenas, y entonces ahí vemos que hay nos encontramos con una disparidad manifiesta. 2% de casos de violación a los derechos humanos que han tenido una condena efectiva. Son números, son cifras, pero esos números y esas cifras tienen que ver con un sustrato político, social y cultural. Lena, el Plan Nacional de Búsqueda está funcionando, hemos escuchado que ustedes tienen una visión crítica, que han emplazado que tiene que ser con los familiares. Sin embargo, el gobierno del presidente Boric le queda muy poco tiempo y todavía sigue siendo un decreto. Si ese decreto no pasa a ser ley, ¿qué va a ocurrir con el Plan Nacional de Búsqueda y cuál es la estrategia que ustedes tienen como agrupación de familiares de detenidos desaparecidos para lograr que efectivamente sea una ley? Bueno, nosotros como agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, desde el momento que los nuestros fueron detenidos, secuestrados, comenzamos esta búsqueda y esta lucha. Ellos dejaron una huella en este país y el Estado tiene que hacerse cargo, y en ese sentido nosotros creemos que es muy necesario que esta política pública, que es ahora el plan de búsqueda, se convierta en ley, y para eso tiene que existir una voluntad política en el Parlamento en donde se tome una conciencia de lo que significaron los delitos de lesa humanidad, porque si no existe esa conciencia, nosotros vamos a quedar nuevamente en foja cero, vamos a quedar en foja cero como fue el 11 de septiembre. Entonces nosotros no podemos esperar 50 años más uno, 100 años más, 150 años más. Nosotros no queremos dejarle esta tarea a los nietos, a los bisnietos, porque creemos que no corresponde, creemos que no es justo, porque es una forma también de violentarnos a nosotras, violentar los derechos humanos que tenemos nosotras, porque ya nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías partieron sin una respuesta, sin verdad, sin justicia. Y en ese sentido, la agrupación siempre ha buscado y seguirá buscando, porque creemos que es un deber ético, moral y político nuestro como familiares, pero también para honrar la memoria de ellos, porque nuestros familiares, nuestras mujeres, nuestros niños que se llevaron, no fue por azar, era porque pertenecían a un partido político, eran porque eran académicos, campesinos, militantes de partidos de izquierda. Entonces, esos compañeros necesitan justicia, y para eso la agrupación siempre hemos tenido un plan A, un B y un C, porque lo buscamos en dictadura, donde fue muy difícil, y en dictadura no cualquiera abría las puertas, no cualquiera se encadenaba frente a los tribunales. Entonces ahora en democracia es tal vez más fácil, porque se puede salir a la calle con las pancartas, se puede marchar, se puede exigir al gobierno y llevar una carta a la moneda, ir al Parlamento, hacer un lobby, aunque la ultraderecha y la derecha diga que ya andan esas viejas molestando con las pancartas. ¿Hasta cuándo siguen molestando? Porque también es una forma de negacionismo, y nosotros sabemos que el negacionismo ha avanzado de una forma muy importante en Chile como en Europa, y en ese sentido el plan de búsqueda tiene que ser una ley, y creemos nosotros que la promesa del gobierno de Boric fue de un comienzo con los familiares el plan de búsqueda, y esperemos que también con los familiares sea también esta ley, para que si viene un gobierno, porque no sabemos qué va a pasar más adelante, puede venir Katz, puede salir la derecha, la ultraderecha en el próximo gobierno, y si sea una política pública nos va a prosperar lo que es la búsqueda de nosotros. ¿Existe espacio político, existe convicción y compromiso político para poder avanzar en esa ley? Yo entiendo que el Plan Nacional de Búsqueda ya es una política pública. Fue promulgada el 30 de agosto del año pasado. Lo que ocurre es que lo que ha demorado es el diseño y la implementación, pero ya se está implementando, y por lo tanto cualquier gobierno que venga lo tiene que respetar. En donde van a apretar o donde van a condicionar, en el fondo, los avances va a ser en temas de presupuesto, porque como política pública ya existe, pero para todas las diligencias de búsqueda van a necesitar presupuesto, y ahí es donde vamos a ver cuál va a ser el negocio, cuál va a ser las transacciones que están debajo. Nosotros hemos sido muy críticos del Plan Nacional de Búsqueda, esperamos que sea transparente, esperamos que se solucionen los conflictos internos dentro del Ministerio de Justicia, esperamos también que los servicios, como el Servicio Médico Legal, estén a la altura y podamos realmente de aquí a antes del fin del gobierno
tener alguna buena noticia en términos de búsqueda de verdad y de justicia. Muchísimas gracias tanto a Elena como a Mariela, nuestras invitadas de hoy, en que hemos hablado de la justicia fundamentalmente, de los avances o de las críticas o las reflexiones que nos mueve el Plan Nacional de Búsqueda y de los casos del pasado que siguen vigentes y los casos actuales. Les dejamos entonces invitados para continuar con nuestro segmento de Arte, Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Muchísimas gracias, un placer tenerlos aquí. Gracias. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en este espacio de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, en esta serie de programas que estamos haciendo con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Y quiero contarles que hoy estoy con una gran actriz. Quiero bajar a la Angélica desde Hollywood, ¿no? Porque hoy día el tema que vamos a tocar es muy especial para los fanáticos del cine y del documental. Queremos relacionar, queremos saber cómo la agrupación se ha relacionado con el cine documental, cómo se relaciona con los derechos humanos. Angélica, ¿tú nos puedes contar de eso? ¿La agrupación o el cine? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo ¿Cómo se se da el vínculo ahí? ¿Existe ese vínculo? Sí, Ya. de todas maneras, existe ese vínculo porque, a ver, un poco partiendo porque el cine, digamos, siempre ha tenido la labor, digamos, de comunicar en algunos... una de las labores que tiene es de comunicar, ¿cierto? Claro. Básicamente. Entonces, específicamente el cine documental aborda temáticas de derechos humanos, también puede abordar otro tipo de temáticas, pero sí hay por lo menos en Chile, hay una gran cantidad de películas que abordan temas de derechos humanos. Sí. Y que desde la perspectiva y desde otra forma de mostrar las realidades vividas por tantos compatriotas, ¿no? Sí. Tantos chilenos y chilenas que vivieron en dictadura, la cantidad de historias por contar son infinitas. Entonces eso es algo que el cine necesita, es como una necesidad de abordar esos temas. Sí, es importante lo que tú dices porque a través del cine uno va conociendo esta historia, independiente de que hay mucho cine de ficción, pero el cine documental es más bien a veces desconocido, ¿no? Está como a veces muy metido, pero aquí cumple una labor fundamental. Pero a mí me gustaría saber, tú que eres una fanática del documental, yo lo sé porque nos conocemos, ¿cuál es el documental o la película que más se te viene a la mente ahora, por ejemplo, que te ha llegado mucho más? Mira, sí, efectivamente yo hago producción de documental, ¿ya? No voy a mencionar una de las películas que yo he producido, pero sí hay una película que Hay dos, en realidad estoy ahí en dos, porque hay una película que a mí me parece fundamental en temas de memoria, que es de una directora mujer, de Lorena Yaquino, donde ella aborda la desaparición de Reinalda Pereira. ¿Ya? Se llama la película Reinalda del Carmen, yo y mi mamá, o mi mamá y yo, al revés. ¿Ya? Y la forma en que ella aborda esta tarea, digamos, hace una mezcla entre por un lado, la desaparición de Reinalda y por otro lado, la pérdida de memoria de su madre. Entonces, esto que ella va provocando en el espectador, en el fondo, ¿qué más importante es darte cuenta de la importancia de la memoria cuando estás perdiendo la memoria? ¿Te fijas? Bueno. Entonces, esa es una de las películas que en realidad para mí es como que todo el mundo debería ver y que ojalá se conozca más allá. Ya tiene varios años, creo que es del principio de los 2000, por ahí. Y bueno, y hay otra película que en realidad me conmovió mucho, que es El botón de nácar, de Patricio Guzmán. ¿Ya? Y que, bueno, es completamente distinta, son películas documentales absolutamente distintos, pero en el caso del botón de nácar, esta inmensidad que él muestra, esta inmensidad en
en la naturaleza, este trabajo con el mar, y que sea el mar quien nos devuelve la memoria a través de un objeto tan pequeño como puede ser un botón, pero que ese objeto pequeño perteneció a un ser humano, ¿ya? Sí. Un ser humano lo tenía en su vestimenta. Entonces, cómo él aborda la temática, a mí la verdad es que esas dos películas son como las que más me han llegado. Bueno, yo soy fanático de los documentales de Patricio Guzmán. Hay que destacar que Patricio Guzmán es un documentalista chileno que tuvo la capacidad de registrar los momentos más álgidos durante la Unidad Popular, durante el golpe de Estado y posteriormente la dictadura. Él entiendo que aún vive en Francia como exiliado. Yo soy fanático. La verdad es que la historia del botón de nácar es algo impresionante. La fotografía, el relato, la poesía, cómo él lo cohesiona muy bien. Y yo soy fanático de eso, soy fanático. Pero me siento un poco a veces ignorante en cuanto al documental, porque relativo al derecho humano o a la memoria. Entonces me gustaría ver si es que tú me podrías recomendar, ¿qué es lo último que has visto tú de esto? Bueno, lo último, el último documental que vi, lo vi en diciembre en una muestra, un preestreno en realidad, ¿no? Todavía es un documental que no se ha estrenado todavía público, pero para que estén atentos porque durante el 2025 se va a estrenar probablemente. Y es ¿Dónde está Jorge Eduardo Ortiz? Que es un documental sobre un detenido desaparecido, que era estudiante de medicina y militante del MIR, ¿ya? Y su sobrino y su familia, en verdad, su sobrino realiza este documental, pero digamos está en apoyo de toda la familia. La familia decide hacer este documental en el fondo rescatando la memoria y Exacto. Mostrando esto. Yo lo vi en una muestra que se hizo en la Facultad de Medicina, donde lo pudieron ver sus cercanos, quienes fueron sus compañeros de universidad y todo. Y también creo que es una película que vale mucho la pena ver. Esa es la última que vi y espero que la puedan ver todos más adelante interesante en algún cine. Sí, bueno, y recalcar que los documentales también son un espacio de memoria, ¿cierto? En donde se va reconstruyendo esta misma historia y permite darle esta visibilidad a nuestros desaparecidos, que es lo que más falta. Así que gracias, Angélica, por esta recomendación. Estuvo muy interesante. A todas y todos los que nos están acompañando, queremos agradecerles e invitarlos para la próxima semana, porque vamos a estar nuevamente buscando estos espacios de cultura en este espacio Cultura, Memoria y Derechos Humanos, en estos programas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Que estén muy bien. Gracias, Angélica. Gracias a ti.